Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un podcast más de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Hoy tenemos un tema súper interesante. Y digo interesante porque es un concepto o un tema que conocí hasta que empecé a estudiar teología. Y para poder hablar de este tema, tenemos a un experto, como siempre, ¿verdad? Hoy tenemos al profesor Leonel Miranda Miranda. Él es presbítero católico, o sea, sacerdote católico. Él hizo sus estudios en el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma y también en la Universidad Gregoria, también en Roma. Y su campo de investigación es San Agustín y la filosofía, o como a ver si me acuerdo bien, que no lo apunté, el cristianismo y la filosofía dialogan en la antigüedad. Por Sí, ahí era, ¿verdad? sí, Profesor, por ¿cómo ahí, se ahí encuentra vamos. hoy? Bien, Raquel, un gusto. Muchas gracias por, por esta invitación y por poder compartir. Usted dijo un tema interesante, yo agrego también, y fascinante. Es su campo de estudio, me imagino que para usted es sumamente fascinante. Y Es ahora, fascinante, ¿cuál es este tema? Es la patrística, o por lo menos nos vamos a ver un poco por ahí. correcto. Pero yo nunca había escuchado hablar de la patrística. A mí una vez alguien me dijo padres y luego me dijeron madres de la iglesia. Yo dije, hasta ahora Ajá. sí yo que hay padres. Es más, yo juraba que eran los apóstoles y las apóstolas. Y ya luego me di cuenta que no. Entonces, sigo sin saber mucho del tema. Conozco como lo básico, tal vez mínimo. Así que mi pregunta va a ser para todas estas personas que nos están viendo, nos están escuchando y están exactamente igual que yo, como de que esto, ¿cómo se come? No sé, Ajá. dígame usted por dónde empezamos. ¿Qué es esto? Pero ¿Cómo funciona? este último aspecto que usted ha dicho, Raquel, me parece este, también importante porque quizá usted sepa más de lo que yo sabía cuando empezaba incluso mis inquietudes vocacionales, porque ahora, gracias también a los medios de comunicación, se ha despertado un interés y un conocimiento por este periodo de la historia del cristianismo. Y ya hoy hay más acceso, hoy se encuentran más personas que dicen, escuché un programa, leí esto, vi una película de Agustín de Hipona, me mandaron un video sobre el cristianismo primitivo. Entonces, hay como un acceso mayor hoy gracias a los medios de comunicación. Entonces, no crea, tampoco eh, hay una, digamos, una ignorancia al respecto. Hay como conocimientos que podríamos un poquito también eh, iluminar y hacerlos un poquito más consistentes. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Ahí está, esa es una pregunta no solamente de quien no sabe, sino de quien sabe, porque el campo es tan amplio que puede haber un peligro de dispersión. Yo, así para establecer el diálogo, yo Ujú. podría proponerle lo siguiente. Aquí es necesario empezar por un elemento en el que creo que los participantes de todos estos programas, de todos estos podcasts, coinciden, es en la realidad histórica de un Jesús de Nazaret. Ok, empezamos desde Jesús entonces. Porque, sí, brevemente, porque eh, según los datos que nosotros tenemos hoy, y a partir sobre todo de la obra grandiosa de John Paul Meyer, un judío marginal, hoy tenemos como mayor consistencia de decir que entre los años 28 y los años 30, un Jesús de Nazaret realiza una misión. Solamente quiero decir esto para no tampoco ampliar este, este punto por lo fascinante que es.
Y que en este periodo del 28 al 30, Jesús realiza una predicación del reino donde, según Meyer, Jesús realiza la predicación y la realización del reino de Dios, pero no actuando de un modo, dice él, digámoslo, desorganizado. Dice Meyer, hay una organización embrionaria, es decir, una comunidad con varios círculos que va desde el grupo de los 12 a círculos de discípulos, a círculos de admiradores, a círculos incluso de gente que era amiga sin que fuera discípulos. Por ejemplo, Lázaro, María de Betania o Marta de Betania. Aquí históricamente se encuentra como un movimiento de, de pretensión de Jesús histórico para que haya un movimiento que a pesar de su muerte, la apuesta mesiánica pueda permanecer. Esto resulta fundamental para dar una respuesta histórica porque después de que mataron a Jesús, el movimiento siguió y después de que mataron al Bautista, el movimiento no siguió. El Bautista parece ser un hombre carismático, pero que se centra en unos discípulos con él, pero en el caso de Jesús, según la tesis de Meyer, sí hay él habla de una organización embrionaria, que a pesar de su muerte, la organización sigue. Segundo aspecto. Esto, con lo que los cristianos reconocen, muerte y resurrección, con las manifestaciones del resucitado, todo parece indicar que el movimiento continúa. Esto lleva a una difusión de la pretensión mesiánica. Jesús es el Mesías, por un lado, el hijo de David, y conforme se van consolidando ciertas líneas, la juánica, la paulina, por ejemplo, viene una proclamación más fuerte de que el Mesías, según la fuerte afirmación de Pedro y Pablo, es el Hijo de Dios. Una expresión hijo que podría tener en su origen judío una relación con el Mesías, pero que después va ampliándose a una confesión de que la relación de este Jesús de Nazaret con Dios, el Abba, es una relación bastante particular. En síntesis, hay una imagen que hacemos desde niños, vemos digamos, una pocita de agua y ¿qué hacemos? Tiramos una piedrita. Si la piedrita es pequeña, se van creando círculos, se van creando. Si la piedra es más pequeña, círculos más amplios. Si la piedra es una roca grande, entonces se van creando círculos inmensos. ¿Qué ha sucedido? Que es un acontecimiento que a partir de la pretensión histórica de Cristo, de Jesús de Nazaret, con su muerte y la experiencia de los discípulos de uno que se muestra triunfador de la muerte, la difusión sería inevitable. Una difusión del cristianismo. Esto sería un aspecto que contextualiza muy bien el poder entender lo que se llamará los periodos posteriores y los estudios posteriores, patrística, patrología, etc. Es decir, a partir de la difusión del cristianismo. Una difusión que es ante todo urbana.
Las Ya le iba, ciudades ya iba a son hacer esa tocadas. Sí, pregunta, sí, casualmente, sí. porque usted me dice que hay un fenómeno muy interesante, usted me contaba que hay un fenómeno muy interesante donde es el cristianismo que se mete a la urbe. ¿Por qué es Claro. importante este fenómeno? Porque, por dos razones. Primero, porque religiosamente, en un momento primero donde se encontraban las sinagogas. Segundo, porque ya el judaísmo había penetrado Alejandría, Roma, la ciudad de Antioquía. Entonces, los núcleos de sinagoga, Pablo visitará las sinagogas en los viajes y eh, el entrar primero en contacto con las sinagogas marcará una pauta también para la difusión del cristianismo. Segundo, importante, ¿por qué? Porque el cristianismo verá en los centros urbanos, sin duda alguna, lugares de cultura donde se establecerá necesariamente el encuentro con las diferentes corrientes. O sea, si el cristianismo hubiera sido una cuestión de gente, como dice un filósofo llamado Celso, que era gente sencilla, analfabeta, niños y mujeres, mujeres mentirosas que engañan con el anuncio de que este Jesús de Nazaret está vivo. Si esto fuera cierto, lo que dice este filósofo, no hubiera habido difusión del cristianismo. Era necesario que el encuentro con los, digamos, lugares de cultura, el cristianismo también se extendiera y encontrara, como ya lo había hecho el judaísmo en Alejandría con el platonismo, encontrara lugares para establecer el diálogo. Entonces vienen los encuentros con los diferentes movimientos de pensamiento, sea sea platónicos, estoicos, también de la corriente aristotélica. Entonces, ya el cristianismo comienza a entrar en la urbe en un diálogo y se necesitaba que alguien escribiera y que alguien también entrara en una dinámica de diálogo con estas diferentes, digámoslo así, tendencias de pensamiento. Profesor, aquí quiero hacer un pequeño comercial, porque casualmente los tres podcasts anteriores a este, estamos hablando de cómo esas tres primeras generaciones se movieron. Entonces dedicamos tres podcasts con Leonardo de la Serna a hablar qué pasa después de la muerte de Jesús, la primera generación, todo lo que pasa alrededor del templo también en el año 70, segunda generación. Y luego, ¿qué sucede? Un poquitito de tercera generación. Y casualmente aquí es donde estamos arrancando, ¿verdad? Usted Claro, me, usted me contaba, bueno, pueden escucharlo, son los episodios 78, 79 y 80, si mal no me equivoco. Usted me habló, aquí mientras planeamos esto, de un papel muy importante de Eusebio de Cesarea. Y aunque yo admito que he escuchado el nombre, conozco un poquitito, sí, sí, me parece interesante que usted me diga que aquí hay un papel fundamental de él. Entonces, claro, ¿por claro. qué no me cuenta quién es él? Nos ubica un poquitito en el periodo para saber dónde estamos, ¿verdad? Porque a veces Muy esto bien, es tan antiguo que a veces nos perdemos un poco, entonces ubicarnos dónde está. muy Y bien. por supuesto, ¿cuál es su papel? Ok, muy bien. Bueno, tal vez la importancia de Eusebio de Cesarea la contextualizaría en este periodo posterior o lo que usted llama digamos, el desarrollo del tercer periodo, hasta donde le entiendo, utilizando la nomenclatura anterior, Sí, la tercera de la generación tercera generación. llegó hasta déjeme acordarme, 70, 110, 140. Correcto. Bueno, excelente, todavía aquí. Resulta que en esta difusión del cristianismo ujú, juega un papel importante,
ciertos liderazgos de ciertas ciudades. Aquí está la cuestión, porque si hablamos de una difusión, para contextualizar lo de Eusebio de Cesarea, si aceptamos que hay una difusión, sobre todo urbana, resultará decisivo el papel que juegan ciertos liderazgos. Muy bien, liderazgos de cuáles ciudades. Bueno, liderazgos, por ejemplo, aunque tuvo que trasladarse después de los años 70 y sobre todo con la muerte de Santiago, el hermano de Jesús, o sea, con todo este traslado, Jerusalén jugaba un papel fundamental porque estaba guiada por el hermano de Jesús. Jerusalén resulta fundamental. El liderazgo acá tienen que trasladarse a la región de Pela debido a la persecución que se hace. Dos, juega un papel fundamental la región de Antioquía, donde se había llamado por primera vez a eh, a los seguidores de Cristo cristianos. Okay. Y acá, va a ir configurando una mentalidad muy fuerte, un tal Ignacio, que era obispo de esta región de Antioquía, de donde, utilizando la distinción que ustedes hacen, estaríamos en la tercera, ¿verdad? En el tercer periodo, una tercera La fase, tercera ¿no? generación. Ajá. Sí, tercera generación, porque Ignacio, estamos hablando de inicios del año 100. ¿Jugará un papel decisivo otra ciudad? Alejandría. Alejandría será una ciudad fundamental porque había el judaísmo entrado en diálogo ahí con la filosofía, con Filón de Alejandría. Había en Alejandría una tendencia muy fuerte a elaborar su teología judaica con un canon diferente al palestino, que se llama el canon alejandrino, donde había libros que no eran aceptados por el canon palestinense. Y entonces esta región de Alejandría, cuando el cristianismo llega, encontrará ya un campo muy preparado de esta relación entre judaísmo y no filosofía griega. Aquí es donde comienza el cristianismo a tener sus primeros brotes, que serán las comunidades gnósticas. El gnosticismo aquí encuentra un desarrollo muy amplio. Se difunde el cristianismo de corte gnóstico. Un paréntesis, es un tema muy polémico, ya Luis Diego lo abordó en su momento. Entonces, es un tema muy polémico, pero hay que reconocer que el gnosticismo de esta región tiene vinculación con el origen del cristianismo, según los documentos encontrados en Nag Hammadi. Muy bien. Y otra ciudad que será fundamental será Roma, donde los liderazgos aparecen muy fuertes, porque ya en esta Roma encontramos liderazgos de ancianos llamados presbíteroi o presbíteros, ancianos que probablemente se reunían en una especie de, digamos, eh, autoridad compartida y comienzan a destacarse unos que un tal Clemente,
que un tal, bueno, Pedro, que un tal Clemente, que un tal Pío, etcétera. Se comienzan a destacarse estos liderazgos. Y aquí, antes de entrar a esto de Eusebio, ¿sí? Es de estos liderazgos con la difusión del cristianismo donde en algunos lugares se retoma un término que es bíblico y que es filosófico para llamar a algunos de estos líderes. Y ese término es precisamente el término padre. Entonces, qué es padre? A un fundador de una escuela, digámoslo así, de tipo filosófica, se le llamaba padre. O sea, culturalmente, el fundador de una escuela filosófica o de un sistema gnóstico se le llamaba, en algunos casos, padre o maestro. El mismo Pablo en 1 Corintios 14:15 utiliza también padre con sentido espiritual, no muy amplio, pero lo utiliza, termino. Y tenemos testimonios donde en algunos casos a estos líderes se les comienza a llamar padre. Por ejemplo, a un tal Policarpo de Esmirna se le dice, también se le llama maestro de Asia y padre de los cristianos en el martirio al tal Policarpo. Entonces, en esta difusión, veamos que llevamos como la imagen, aquella que le había dicho, de un lugar de agua, un lago y la piedrita que se va difundiendo. En esta difusión hay ciudades que van a tener peso. Ok. Y hay líderes que comienzan a trasladarse el término que proviene de una tradición bíblica, filosófica, cultural y en algunos casos, sobre todo porque había un talante de testimonio, se le llamaba padre. No es que, como es ahora que a muchos nos dicen padre, padre, así parejo, digamos. No era esto, sino que se destacaba en algunos casos como un título que reconocía el talante de su condición intelectual o testimonio de vida. Este sí es padre. Pero entonces, Policarpo dio. perdón, eso quiere decir que entonces se le denominaba padre a las personas que hasta cierto punto producían algo. Puede ser que Claro, desarrollaban su claro, pensamiento filosófico sobre el claro, cristianismo, o claro, entonces era el claro. padre, no sé, de X línea de Bueno, pensamiento. Algo así. usted está diciendo lo mismo que decía Platón. Todo libro debe tener un padre. Exactamente. Eso que usted está diciendo me parece muy, muy acertado porque iba en la línea de que se le reconocía, sí había producido. Eso, gracias, es muy acertada su afirmación. Porque Entonces, esto que usted está diciendo va a determinar incluso una posterior definición de padre, pero todavía no llegamos ahí. sí, pero adelantándome un poquitito, solo como para hacer conexiones, que creo que después lo vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de padres de la iglesia, estamos hablando de diferentes personas que desarrollaron ciertos pensamientos o ciertas líneas de pensamiento No que nos hemos han llegado llegado allá. hoy. No hemos llegado ahí, pero por ahí, pero más o menos, Pero me quedo con lo que usted dice, con lo que usted de esa manera tan concreta ha dicho, porque es lo que va a resultar más iluminador. Entonces, padre en la línea de haber producido, que usted me dijo al anterior. Eso va a ser retomado. La cuestión es que sí, va a haber que será mucho con Eusebio. Sí, pero ¿producido qué? Porque igual puede haber un personaje que haya producido
Y que no y, sepa. y que no se le reconocerá. Pero Ujú, ¿por qué no se le reconocerá? ujú. ¿Ok? Muy bien. Puedo dar un saltito al Eusebio, ¿no? Vamos, sí, lleguemos a Vamos Eusebio. un poquito. Es algo muy, muy, muy Ah, bueno, nada más concreto. sí, nos ubica un poquitito en el Sí, espacio sí. del Algo, tiempo, ¿verdad? sí. Para Ok. saber dónde estamos. Muy bien. Sigamos con este desarrollo que ha tenido el cristianismo sobre todo en centros urbanos. Creo que esto es un elemento que hay que considerar mucho, porque uno hubiera tenido como una nostalgia pastoral de decir, qué barbaridad. Mejor si hubieran ido a la montaña o al desierto, que será un cristianismo posterior del siglo IV, siglo V, pero el cristianismo buscará los centros también de difusión cultural. Vamos, el fenómeno ya comienza a ser muy amplio y no tampoco podríamos tener la pretensión de decir que todos los cristianos, porque los grados de analfabetismo, ¿verdad? La dificultad de la enseñanza eran bastante fuertes en el Imperio Romano. Muy bien. De todos estos centros van a ir tomando fuerza, repito, ciudades como Roma, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Habrá un cambio en el siglo, con la llegada del famoso Constantino Grande en el siglo IV, donde va a haber ahí un cambio. Pero por el momento quedémonos en este periodo. La ciudad de Alejandría va a llegar a un, digamos, a un punto culminante a nivel cristiano con la, digámoslo así, aparición de un maestro sin igual, que será Orígenes de Alejandría. Un tal Orígenes que lo ubicamos en finales del siglo segundo y mediados del siglo tercero, o sea, del 185 al 250 y resto. Este Orígenes es un gran maestro y entonces va a ser lo siguiente. Este gran maestro crea dos centros de enseñanza. Uno que es Alejandría, pero en Alejandría va a tener mucha atención con el, digámoslo así, el superior de esta iglesia, llamémoslo superior, porque el término obispo todavía es un término que se está configurando y no todos se llaman así. O sea, un rector, un superior, un encargado de esta comunidad. Entonces, probablemente, habrá que decirlo así, por diferencias, sería la palabra más diplomática. La palabra más directa sería por envidia del liderazgo que tenía este intelectual, o sea, por diferencias. Pero ¿qué tipo de diferencias? Todo parece indicar que este superior ante un presbítero o un maestro adquiere mucha fuerza intelectual. O sea, es un intérprete, un exégeta, un conocedor. Él tiene que irse prácticamente expulsado de su ciudad. Pero esta expulsión favoreció. Y aquí en la región de Palestina, sobre todo en Cesarea de Palestina, funda otra escuela. O sea, la primera en Alejandría, este centro, y digámoslo así, cerca de Jerusalén, para ubicar la geografía, en Cesarea funda otro centro, una vez expulsado. Muy bien. ¿Para qué nos ayuda esto a comprender la búsqueda de una definición de padre de la iglesia? Porque de esta escuela de Cesarea hubo un discípulo, digámoslo así, que llegó a ser obispo de Cesarea en el 316
al 339, que se llamaba Eusebio de Cesarea. Este obispo, perdón, sí, Eusebio de Cesarea, él tiene esta línea, digámoslo así, de contacto, relación intelectual con Orígenes, este autor de que les habla. Ojo que porque aquí viene algo determinante, este Eusebio de Cesarea tuvo una cercanía muy grande con el emperador Constantino. Constantino, usted lo puede ver en las ediciones, sobre todo del Nuevo Testamento en griego. Constantino le escribe a Eusebio una carta donde le pide recoger los manuscritos que haya para que exista, digámoslo así, un Nuevo Testamento. Entonces, se hace un discernimiento de manuscritos para el Nuevo Testamento, otros manuscritos que se dejan aparte. Muy importante este detalle. La cercanía a Constantino también lo lleva a elaborar un elogio al emperador y lo más importante es que este autor escribe una historia eclesiástica por primera vez. Ya había habido un antecedente, Hegesipo, pero mantengámonos en la importancia fundamental de una historia eclesiástica. Ahora sí, ¿qué hace Eusebio? Eusebio hace una obra muy importante donde va a retomar autores y textos que él considere que puedan, digamos, mantenerse en una línea, si me permite la expresión, ideológica o teológica. Es vecino muy cercano al emperador, entonces escribe una historia eclesiástica discriminando autores y libros. Entonces, y compartimos si gusta. ¿Qué sucede acá? Que entonces si hay alguien que va a hacer un discernimiento de textos y de autores, comienza por primera vez a darse una especie de discernimiento entre quienes pueden ser llamados padres verdaderamente, porque responden a una línea, y quienes no, porque no responden a una línea. Muy bien. Esto va aún a ser más decisivo porque en este periodo en que Eusebio se encuentra, ocurre el famoso concilio de Nicea del 325, donde ya comienza a darse que padre se llamará principalmente a los que participaron en este concilio y que firmaron la fe o la profesión de fe del concilio de Nicea del año 325. El próximo año se cumplirán 1700 años. Ok, aquí Aquí hay un tengo primer paso. varias Ok. preguntas. Muy Tengo bien, varias muy bien. preguntas porque si continuamos se me acumulan. Bueno, primero anunciar que sí, vamos a hablar en algún momento exclusivamente del Concilio de Nicea, especialmente porque viene un aniversario muy importante. Este, luego, me confunde un poco lo que usted dijo de los libros, que Eusebio va discerniendo. Cuando usted dice estos libros, estamos hablando de libros bíblicos, o sea, estamos pensando en un proceso de lo que conocemos como canon, o sea, como un primer proceso de discernir. Y esta escogencia que hace Eusebio es el canon que conocemos ahora como Nuevo Testamento. No sabía que Eusebio estaba tan cercano a el emperador. Este, entonces,
podemos también decir, yo sé que no entra mucho en el tema, pero nada más como para quedar aclarar un poco, ¿se puede decir también que hay una mano política influyendo en que sí y que no? Sí. Entonces, no sé si podemos aclarar Ok, ese ok, punto. ok, sí, claro, claro. De lo primero, tal vez, gracias por su intervención, porque no fui lo preciso. Aquí cuando hablamos de, discernimiento, discriminación de textos, aquí estamos hablando ya no solamente ni principalmente de textos del Nuevo Testamento, sino de autores que habían producido ya literatura. Ujú. Después de la difusión del cristianismo, comienza, usted misma lo dijo, que comienza a haber autores que han dado origen a, o por ejemplo, a una escritura. Ya ha habido, eh, no he querido mencionar eso porque esto sí se tendrá que abordar en otros momentos. ¿Cuáles son estos escritos? Padres, por ejemplo, apologistas o padres apostólicos, etcétera. Pero esto no quiero meterme ahí, sino que hay una serie de escritos aparte del Nuevo Testamento. ¿Mm? Este sí va a elegir autores y sí va a crear una biblioteca pequeña, muy importante, porque hay obras que no las conocemos si no es gracias a Eusebio, porque han quedado ahí y él las ha puesto ahí. Pero también hay que reconocer que ha metido mano en hacer un discernimiento y no ha puesto todos los libros, porque si pone todos los libros será un poquito más fácil hacer una historia, pero él mismo se ha encargado de fijar. No me refería, digamos, a una elaboración del Nuevo Testamento, aunque es verdad que al elegir unos manuscritos y otros no, pues esto va a ir configurando también la opción por una, digamos, eh, por una forma de canon. Exactamente. Eso estamos totalmente de acuerdo. Aunque creo que esto lo abordó Diego, porque se lo vi ya antes de este concilio, en el fragmento muratoriano, encontramos una lista bastante amplia y ya en el siglo segundo, autores como Ireneo de León ya me presentan una lista, por decirlo así, o un uso de los textos del Nuevo Testamento. Aquí, digamos, a dos niveles, a dos niveles. A nivel del Nuevo Testamento, sí encontramos que ha habido una mano que ha discriminado los manuscritos. Muy bien. Será decisivo para la configuración después de la versión que nos llega. ¿Ok? Segundo, hay ya literatura producida en estos centros de difusión cultural que el autor se encarga de decir más o menos, estos estaban en lo errado, esta literatura es más, puedo utilizar una palabra que tal vez no es feliz, ni siquiera para este momento, pero son más ortodoxos. Entonces ya me creo una historia con una línea. Se le agradece montones por dejarnos este legado, pero claro, estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que todo el mundo, bueno, a nivel de estudio, se puede hablar de una vinculación de líneas de Eusebio con el emperador, una cuestión política indudable. La iglesia ya ha estado en las difusiones, ya es Roma y ya Constantinopla está por consolidarse más. No sé si hay otra pregunta o puedo dar un pasito en esto. Continuemos, sí, nada Ok, más quería entonces, responder. ¿qué es lo que Continúe. sucede? Ok, ¿qué es lo que sucede acá? Entonces, muy importante, si usted ve la fecha que he dado de Eusebio de Cesarea, está el 316 al 339. Muere contemporáneamente eh, al emperador Constantino el Grande. Y fechas de gobierno
coinciden de ellos dos. Muy bien. Resulta entonces que la definición del Concilio de Nicea determina mucho que sean los participantes en este concilio, principalmente a quienes se les llame pues, padres, aunque no solo. Después del 325, pongamos esa fecha así, 325, el término ya se aplica más a obispos defensores de este concilio. Este será el punto ahí. Por eso es que en la difusión este acontecimiento será fundamental. Sobre todo a los defensores de la ortodoxia y de la disciplina reunidos en este concilio, y comienza entonces en las controversias a aplicársele también en el curso de las controversias teológicas, quien se configure o conforme a las decisiones del 325. Pero, la expresión padre o santos padres ya es una expresión que se privilegia para los partícipes del 325 o del Concilio de Nicea. Un paréntesis pequeño. Recuérdese que el Concilio de Nicea confrontó a Arrio y al arrianismo. Recuérdese nada más. Es decir, una tendencia que con mucha, diríamos, inquietud teológica, buscaba una explicación a la pregunta: ¿cómo es posible que el Hijo sea igual al Padre? Muy bien. Porque proclamaban una inferioridad del Hijo respecto al Padre. Muy bien. Entonces, esta pregunta tenía que responderse, y ahí es donde viene toda la cuestión de las controversias. Bueno, este tema está demasiado interesante, se nos ha extendido más de lo que hemos pensado, así que decidimos hacer un corte para no hacerlo tan largo y disfrutar de un segundo podcast en compañía del profesor Leonel Miranda. Así que nos vemos en 2 semanas con la segunda parte de esto tan interesante que es patrística, de hablar de estos padres de la iglesia, qué son, de dónde salen y conocer un poco su historia. Y por supuesto con nuestra conclusión también de por qué es importante conocer esto. Hoy les acompañó Raquel Huertas con el profesor Leonel Miranda y nos vemos en 2 semanas. Chao. Podcast VL.